Las cadenas de hierro cortaban la piel del caballo negro, mientras más de 100 personas gritaban por su muerte. Y Esteban solo tenía 3 pesos en el bolsillo para detener la masacre. Lo que ninguno de ellos sabía es que esas 3 monedas no solo salvarían al animal condenado, sino que cambiarían el destino de todos para siempre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. La noche había caído sobre el pequeño pueblo de San Cristóbal con un peso inusual, como si el cielo mismo presintiera la tragedia que estaba por desarrollarse. Las antorchas ardían con furia en la plaza principal, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de adobe de las casas coloniales. El aire estaba cargado de una tensión palpable, de ese tipo de electricidad que precede a los actos de los que luego todos se arrepienten, pero que en el momento parecen justificados por el miedo y la superstición. En el centro de la plaza, atado con gruesas cadenas de hierro que parecían demasiado pesadas incluso para un animal de su tamaño, se encontraba Goliat. Era un caballo de tiro percherón, negro como la noche misma, con una alzada que superaba fácilmente los 2 metros. Su cuerpo masivo y musculoso se estremecía bajo el peso de las cadenas, y sus ojos grandes y oscuros miraban a la multitud reunida con una mezcla de confusión y miedo que partía el alma. Las cadenas no solo rodeaban su cuello, sino también sus patas delanteras, restringiendo cualquier movimiento que pudiera intentar. El sonido metálico de las cadenas al chocar entre sí era el único ruido que competía con los murmullos amenazantes de la gente. Alrededor del caballo, más de 100 personas se habían congregado. Hombres con horcas y palos, mujeres con los rostros contraídos por el odio y el terror, niños que observaban desde detrás de las faldas de sus madres, sin entender completamente lo que estaba sucediendo, pero sintiendo el peso del momento. Todos habían venido con un propósito claro: eliminar a la bestia maldita que, según creían, había traído desgracia tras desgracia a su pueblo. Don Mauricio, el alcalde del pueblo, un hombre robusto de unos 50 años con bigote espeso y sombrero de ala ancha, se encontraba frente a la multitud como un general preparándose para la batalla. Su voz resonaba por toda la plaza, mientras relataba una vez más los supuestos crímenes del animal. Este monstruo llegó hace 3 meses, y desde entonces no hemos conocido más que desgracias. Primero fue la sequía que arruinó nuestras cosechas. Luego, el hijo de don Pedro cayó enfermo de una fiebre que ningún doctor pudo curar. La semana pasada, el granero de la familia Mendoza se incendió sin razón aparente. Y hace apenas 2 días, la pequeña María casi muere ahogada en el río cuando nunca antes se había acercado a esas aguas. La multitud rugió su aprobación. Cada desgracia que el alcalde mencionaba era recibida con gritos de indignación y asentimientos furiosos. Era más fácil culpar a un animal gigante y extraño que aceptar que la vida simplemente trae consigo dificultades, que las enfermedades llegan sin invitación y que los accidentes ocurren sin necesidad de explicaciones sobrenaturales. «Es un demonio disfrazado de caballo», gritó una mujer desde el fondo de la multitud. «Mi abuela me contó de estas criaturas. Vienen del inframundo para castigarnos por nuestros pecados». Otro hombre levantó su antorcha al aire. «Hay que quemarlo. Es la única forma de purificar al pueblo de su maldición». La turba comenzó a cerrarse alrededor de Goliat. El caballo, sintiendo el peligro inminente, intentó retroceder, pero las cadenas lo mantenían firmemente sujeto al poste central de la plaza. Sus relinchos de terror cortaban el aire nocturno, pero para la gente reunida, esos sonidos no eran más que los aullidos de un demonio resistiéndose a su castigo merecido. Desde las sombras de un callejón lateral,
Observaba la escena un hombre que contrastaba marcadamente con la multitud enardecida. Esteban era un granjero de 63 años, encorvado por décadas de trabajo duro en los campos. Su ropa estaba remendada en varios lugares, sus botas tenían más agujeros que cuero, y su sombrero de paja mostraba los estragos del sol y la lluvia de incontables temporadas. Sus manos nudosas y curtidas por el trabajo temblaban ligeramente mientras observaba al caballo, no de miedo, sino de una profunda compasión que pocos en ese pueblo parecían capaces de sentir en ese momento. Esteban conocía bien a ese caballo. Había sido él quien lo encontró 3 meses atrás, deambulando por los campos cercanos al pueblo, obviamente perdido o abandonado por algún circo o caravana que había pasado por la región. El animal estaba hambriento y sediento, pero incluso en su estado deplorable, su tamaño imponente había causado que muchos lo vieran con recelo desde el principio. Esteban, movido por la compasión que siempre había sentido por todas las criaturas de Dios, había intentado cuidarlo como pudo, compartiendo con el caballo el poco alimento que tenía. Pero pronto los rumores comenzaron a extenderse por el pueblo, y cada pequeña desgracia fue atribuida a la presencia de aquel animal gigante. Ahora, viendo a la multitud prepararse para lo peor, Esteban sintió en su bolsillo derecho el peso insignificante de sus únicos 3 pesos. Era todo el dinero que tenía en el mundo, el resultado de semanas de trabajo vendiendo huevos y leche en el mercado. Con ese dinero había planeado comprar semillas para la próxima temporada y quizás un poco de medicina para la tos que lo aquejaba desde el invierno pasado. Pero mientras sus dedos rozaban las monedas gastadas en su bolsillo, Esteban sabía que había cosas más importantes que las semillas o la medicina. Había una vida en juego, una vida inocente que estaba a punto de ser arrebatada por la ignorancia y el miedo. Sus piernas temblaban no solo por la edad, sino por la enormidad de lo que estaba a punto de hacer. Sabía que enfrentarse a una turba enfurecida era peligroso, que podría convertirse él mismo en objeto de su ira, pero algo más fuerte que el miedo lo impulsaba hacia adelante. Con pasos lentos pero decididos, Esteban salió de las sombras y comenzó a abrirse camino entre la multitud. La gente apenas le prestaba atención al principio, demasiado concentrados en su sed de venganza contra el animal. Pero cuando llegó al frente, cuando se colocó entre la turba y Goliat, todos los ojos se volvieron hacia él. El murmullo de la multitud se detuvo, reemplazado por un silencio incómodo interrumpido solo por el crepitar de las antorchas y la respiración agitada del caballo. Don Mauricio fue el primero en hablar, su voz cargada de impaciencia y desdén. «Quítate de ahí, Esteban. Esto no te concierne. Este animal es una amenaza para todos nosotros y debe ser eliminado. No hay tiempo para tus sentimentalismos de viejo». Esteban tragó saliva, sintiendo todas las miradas sobre él. Su voz, cuando finalmente habló, era suave pero firme, con esa cualidad que solo poseen aquellos que han vivido lo suficiente como para entender que algunas cosas valen más que la propia seguridad. Este caballo no es ningún demonio, es solo un animal perdido y asustado. Las desgracias que hemos sufrido no son culpa suya. La sequía viene cada cierto tiempo, siempre ha sido así. Las enfermedades no necesitan explicaciones sobrenaturales. Los accidentes ocurren porque la vida es impredecible, no porque un caballo traiga mala suerte. Un hombre de la multitud dio un paso al frente, su rostro enrojecido por la ira. «Estás defendiendo a esta bestia maldita. Tal vez tú también estés poseído por las fuerzas oscuras. Apártate o te llevaremos junto con él». Otros comenzaron a gritar su acuerdo. La tensión en la plaza aumentaba peligrosamente, y Esteban podía sentir que estaba a punto de perder el control de la situación.
Fue entonces cuando recordó algo que su padre le había dicho muchos años atrás, cuando era apenas un niño. «Hijo», le había dicho el anciano mientras trabajaban juntos en el campo bajo el sol abrasador, «nunca subestimes el poder de una transacción justa. Incluso los corazones más duros respetan el derecho de propiedad cuando se ha pagado un precio». Con manos temblorosas, Esteban sacó sus 3 pesos del bolsillo. Las monedas brillaron débilmente a la luz de las antorchas, tan insignificantes en apariencia, pero representando todo lo que poseía en el mundo. Las sostuvo en alto para que todos pudieran verlas, su brazo extendido hacia don Mauricio con determinación. «Quiero comprar este caballo», declaró Esteban con voz clara. «Estas 3 monedas son todo lo que tengo, pero las ofrezco por la vida de este animal, que se registre como una venta legal ante todos los presentes. A partir de este momento, Goliat es de mi propiedad y como su dueño, exijo que se le respete». La multitud estalló en carcajadas. «3 pesos», se burlaba uno. «Esa bestia vale por lo menos 50 pesos, si no es que más. ¿Crees que puedes comprarla con tus limosnas de mendigo?». Pero don Mauricio levantó la mano pidiendo silencio. Sus ojos se entrecerraron mientras estudiaba a Esteban, y en su rostro se podía ver el cálculo de un hombre que pesaba sus opciones. Era cierto que 3 pesos eran una cantidad ridícula para un caballo de ese tamaño y fuerza, pero también era cierto que en ese momento nadie más en el pueblo querría comprar al animal, y matarlo no generaría ningún beneficio económico para el municipio. Además, si se realizaba una venta legal, él quedaría libre de cualquier responsabilidad futura relacionada con el caballo. Después de lo que pareció una eternidad, don Mauricio extendió su mano. «Está bien, Esteban, 3 pesos. Pero que quede claro ante todos los presentes que este animal es ahora tu responsabilidad. Si ocurre cualquier otra desgracia en este pueblo, la culpa caerá sobre ti, no sobre nosotros. Y si no puedes controlarlo, si causa algún daño, responderás ante la ley». Esteban no dudó. Colocó las 3 monedas en la mano callosa del alcalde, sintiendo como su último recurso económico desaparecía, pero ganando algo infinitamente más valioso. «Acepto todas las condiciones», respondió con dignidad. «Goliat es ahora mío, y yo soy responsable de él». La multitud, aunque desilusionada por no haber podido llevar a cabo su venganza, comenzó a dispersarse lentamente. Algunos murmuraban entre dientes, lanzando miradas de desprecio hacia Esteban y su nueva adquisición. Otros simplemente sacudían la cabeza con incredulidad, convencidos de que el viejo granjero había firmado su propia sentencia de muerte al asociarse con aquella criatura maldita. Las antorchas se alejaban una a una, devolviendo la oscuridad a la plaza central hasta que solo quedaron unas pocas personas observando desde la distancia con curiosidad morbosa. Esteban se quedó solo frente a Goliat, quien seguía temblando bajo el peso de las cadenas. El caballo lo miraba con esos ojos enormes y brillantes, reflejando la luz tenue de la luna que ahora se asomaba entre las nubes. En esa mirada, Esteban no vio ningún demonio ni ninguna maldad, solo un animal aterrorizado que había sido víctima de circunstancias que no podía comprender. El granjero se acercó despacio, hablando en voz baja y calmada, para no asustar más al animal. «Tranquilo, amigo, ya pasó, nadie te va a hacer daño ahora, yo te cuidaré», le susurraba mientras sus manos artríticas trabajaban con las primeras cadenas. El metal estaba frío y pesado, y cada eslabón parecía haber sido diseñado para causar el máximo sufrimiento al animal. Algunas de las cadenas habían rozado la piel de Goliat, dejando marcas rojas que probablemente se convertirían en cicatrices. Esteban sentía la indignación crecer en su pecho al ver el maltrato que había sufrido esta noble criatura. Las cadenas cayeron una por una con un estruendo metálico que resonaba en la plaza vacía.
Primero liberó el cuello, luego las patas delanteras y finalmente las traseras. Con cada cadena que caía, Goliat parecía respirar un poco más fácil, su cuerpo masivo relajándose gradualmente. Cuando la última cadena tocó el suelo, el caballo dio unos pasos vacilantes, probando su libertad recién recuperada, moviendo cada pata con cautela como si no pudiera creer que realmente era libre de moverse. Esteban extendió su mano lentamente, permitiendo que Goliat la oliera. El caballo dudó por un momento, sus fosas nasales dilatándose mientras procesaba el olor del anciano. Luego, en un gesto que hizo que el corazón de Esteban se hinchara de emoción, Goliat bajó su enorme cabeza y la apoyó suavemente contra el pecho del hombre. Era un gesto de confianza, de gratitud, de un entendimiento que trascendía las palabras. En ese momento nació un vínculo que cambiaría ambas vidas para siempre. «Ven, tenemos que salir de aquí antes de que alguien cambie de opinión», murmuró Esteban, tomando las riendas improvisadas que alguien había dejado atadas a un poste. Comenzó a caminar hacia su pequeña granja en las afueras del pueblo, y Goliat lo siguió dócilmente, sus cascos enormes resonando contra las piedras del camino. El trayecto era de aproximadamente 2 kilómetros, y cada paso le recordaba a Esteban su edad y sus limitaciones físicas. Sus rodillas protestaban con cada escalón, su espalda enviaba punzadas de dolor con cada movimiento, y su respiración se volvía más laboriosa a medida que avanzaban. Pero cada vez que se sentía tentado a detenerse y descansar, miraba hacia atrás y veía a Goliat siguiéndolo con paciencia, y eso le daba fuerzas para continuar. Llegaron a la granja justo cuando los primeros rayos del amanecer comenzaban a pintar el cielo de tonos rosados y naranjas. La propiedad de Esteban era humilde en el mejor de los casos. Una pequeña casa de adobe con techo de tejas rojas, un corral que había visto días mejores, y un pequeño establo que actualmente albergaba a su única gallina y a una cabra vieja llamada Esperanza. No era mucho, pero era su hogar, y ahora sería también el hogar de Goliat. El establo era demasiado pequeño para un caballo del tamaño de Goliat, así que Esteban decidió que el corral sería su nuevo hogar. Pasó la siguiente hora asegurándose de que las cercas estuvieran firmes y de que no hubiera nada peligroso que pudiera lastimar al animal. Luego trajo agua fresca del pozo, llenando un viejo barril de madera que había servido para almacenar grano. Goliat bebió con avidez. Su sed era evidente después de las horas que había pasado encadenado en la plaza sin acceso a agua. La comida fue un desafío mayor. Esteban no tenía mucho para alimentar a un caballo tan grande. Todo lo que pudo ofrecerle fueron algunos puñados de heno viejo que había guardado para Esperanza y un poco de maíz molido. No era suficiente, ni por asomo, para satisfacer el apetito de un animal de ese tamaño, pero era todo lo que tenía. Tendría que encontrar la manera de conseguir más alimento, aunque no tenía idea de cómo lo haría sin dinero. Mientras Goliat comía lo poco que había, Esteban se sentó en un tronco cerca del corral, sintiendo por primera vez el peso completo de lo que había hecho. Había gastado todo su dinero, se había enemistado con gran parte del pueblo, y ahora era responsable de un animal gigante que requería más recursos de los que él podía proporcionar. Pero cuando miró hacia el corral y vio a Goliat observándolo con esos ojos agradecidos, supo que había tomado la decisión correcta. Algunas cosas en la vida no se pueden medir en pesos y centavos. La vida de un ser inocente, la oportunidad de mostrar compasión cuando el mundo mostraba crueldad, eso valía más que cualquier cantidad de dinero o comodidad personal. Los primeros días con Goliat fueron un periodo de ajuste para ambos. Esteban rápidamente descubrió que el caballo era extraordinariamente inteligente y dócil, a pesar de su tamaño intimidante.
Goliat parecía entender que este anciano lo había salvado, y su comportamiento reflejaba una gratitud profunda. Nunca intentó escapar del corral, aunque las cercas eran lo suficientemente bajas como para que pudiera saltarlas fácilmente. Nunca mostró agresión, ni siquiera cuando Esperanza la cabra se acercaba demasiado a su comida. De hecho, Goliat parecía tener una paciencia infinita con todas las criaturas de la granja. Sin embargo, la realidad económica de la situación era innegable. Esteban había gastado sus últimos 3 pesos en comprar a Goliat y ahora no tenía dinero para comprar semillas, alimento para los animales o incluso para sus propias necesidades básicas. La despensa estaba casi vacía, con solo un poco de frijoles secos, media bolsa de harina de maíz y algo de sal. El huerto que normalmente le proporcionaba vegetales frescos estaba descuidado porque el dolor en su espalda le había impedido trabajarlo adecuadamente durante las últimas semanas. Una mañana, 5 días después de haber traído a Goliat a casa, Esteban estaba sentado en su pequeño porche tratando de resolver el problema de cómo alimentar a su nuevo compañero. El caballo necesitaba al menos 20 kilos de heno al día, más grano y vegetales para mantenerse saludable. Esteban apenas tenía suficiente para darle 5 kilos, y esa cantidad ya estaba agotando sus reservas rápidamente. Fue entonces cuando tuvo una idea. Su vecino, don Rodrigo, tenía un campo grande que necesitaba ser arado antes de la temporada de siembra. Don Rodrigo había mencionado varias veces que sus propios caballos estaban viejos y que el trabajo era demasiado para ellos. Esteban nunca había podido ayudar antes porque no tenía un animal de tiro propio, pero ahora tenía a Goliat. Si pudiera convencer a don Rodrigo de contratarlos, podrían ganar dinero para comprar alimento. Con renovada energía, Esteban preparó a Goliat con el viejo arnés que había encontrado en el establo. El arnés había pertenecido al caballo de trabajo que su padre había tenido décadas atrás, y aunque estaba gastado y necesitaba algunos reparos, aún era funcional. Goliat se mantuvo perfectamente quieto mientras Esteban trabajaba, facilitando enormemente la tarea. Era como si el caballo supiera exactamente lo que se esperaba de él. Caminaron juntos hacia la propiedad de don Rodrigo, situada a unos 3 kilómetros de distancia. Mientras avanzaban por el camino polvoriento, varios vecinos se detenían para mirarlos con una mezcla de asombro y desconfianza. Las noticias de que Esteban había comprado al caballo maldito se habían extendido rápidamente, y muchos lo veían ahora con recelo, como si al asociarse con el animal, él también se hubiera vuelto portador de mala suerte. Don Rodrigo era un hombre de unos 40 años, próspero según los estándares del pueblo, con varias hectáreas de tierra fértil y una casa sólida de 2 pisos. Cuando vio a Esteban acercarse con Goliat, su expresión fue de sorpresa seguida de algo que parecía ser aprensión. El gigantesco caballo negro ciertamente causaba una impresión intimidante. «Esteban, no me digas que ese es el caballo del que todos hablan», dijo don Rodrigo, manteniéndose a una distancia prudente. «El que supuestamente trajo todas esas desgracias al pueblo». Esteban asintió con calma. «El mismo. Pero te aseguro, Rodrigo, que no hay nada de maldito en él. Es solo un caballo fuerte y trabajador. De hecho, vine a proponerte un negocio. Sé que necesitas arar tu campo norte antes de la siembra. Goliat puede hacer ese trabajo en la mitad del tiempo que te tomarían tus propios caballos». Don Rodrigo frunció el ceño, claramente tentado por la oferta, pero también preocupado por las implicaciones de contratar al supuesto caballo maldito. «Si algo sale mal, si mis cultivos fallan o si ocurre alguna desgracia, la gente dirá que fue por permitir que ese animal trabajara en mis tierras». Esteban se acercó un paso más, su voz firme pero respetuosa. «Rodrigo, tú eres un hombre educado,
no como esos supersticiosos del pueblo. Sabes que las desgracias que ocurrieron no tuvieron nada que ver con Goliat. La sequía, las enfermedades, los accidentes, todas esas cosas pasan con o sin la presencia de un caballo. Dale una oportunidad. Si no quedas satisfecho con su trabajo, no tienes que pagarnos ni un centavo. Don Rodrigo estudió a Goliat por un largo momento, evaluando su tamaño y musculatura. Era innegable que el animal era impresionante físicamente, y el campo necesitaba ser arado pronto si quería plantar a tiempo. Finalmente don Rodrigo asintió con cautela. «Está bien, Esteban. Le daré una oportunidad a tu caballo, pero solo porque confío en ti, no porque crea que este animal sea especial. Si hace un buen trabajo arando las 5 hectáreas del campo norte, te pagaré 15 pesos. Es un precio justo». 15 pesos eran una fortuna para Esteban en ese momento. Con ese dinero podría comprar suficiente heno y grano para alimentar a Goliat durante semanas, además de abastecerse él mismo de provisiones básicas. Aceptó la oferta inmediatamente y al día siguiente, con las primeras luces del amanecer, comenzó el trabajo. El campo norte de don Rodrigo era extenso y el suelo estaba duro después de meses sin lluvia. Don Rodrigo tenía razón en que sus propios caballos habrían tardado días en completar la tarea, pero cuando Esteban enganchó el arado a Goliat y dio la señal para comenzar, quedó asombrado por la fuerza y resistencia del animal. Goliat se movía con una determinación firme, sus músculos enormes trabajando bajo su piel brillante, mientras tiraba del arado a través de la tierra compactada como si fuera mantequilla. Esteban, a pesar de su edad y dolencias, caminaba detrás del arado guiando la dirección. El trabajo era agotador, y varias veces sintió que sus piernas iban a ceder bajo él, pero cada vez que miraba a Goliat, al esfuerzo noble y constante del caballo, encontraba fuerzas renovadas para continuar. Trabajaron sin descanso hasta el mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto y el calor se volvía casi insoportable. Esteban llevó a Goliat a la sombra de un árbol grande en el borde del campo y le ofreció agua fresca que había traído en un barril. El caballo bebió con avidez, su enorme lengua lamiendo las últimas gotas del cubo. Esteban compartió con él su propio almuerzo modesto, unas tortillas de maíz y un poco de queso que había guardado, partiendo las tortillas en pedazos para que Goliat pudiera comerlas más fácilmente. El caballo aceptó el alimento con suavidad, cuidándose de no morder accidentalmente los dedos de su benefactor. Mientras descansaban bajo el árbol, don Rodrigo se acercó desde su casa, trayendo consigo a varios vecinos que habían escuchado sobre el trabajo que estaba realizando el caballo maldito. Querían ver con sus propios ojos si los rumores eran ciertos. Al llegar al campo y ver la extensión de tierra que ya había sido arada, las expresiones de incredulidad fueron evidentes en todos los rostros. «Por todos los santos», exclamó uno de los hombres, un tal don Felipe que tenía su propia granja al otro lado del pueblo. «En mediodía ha hecho lo que normalmente tomaría 2 días completos con 2 caballos. Este animal es extraordinario». Otro hombre, más escéptico, inspeccionó los surcos cuidadosamente. «Y mira la profundidad y uniformidad de los surcos. Son perfectos. Este trabajo es de mejor calidad que lo que he visto en años». Don Rodrigo no podía ocultar su satisfacción. «Te dije que Esteban era un hombre de palabra. ¿Y su caballo? Bueno, parece que hemos estado juzgándolo injustamente. No hay nada de maldito en esta criatura, solo fuerza y dedicación al trabajo». La noticia de la hazaña de Goliat se extendió rápidamente por el pueblo. Para cuando Esteban y Goliat completaron el campo de don Rodrigo 2 días después, había una fila de agricultores esperando para contratar sus servicios. Don Felipe fue el primero en acercarse con una oferta,
necesitaba ayuda para transportar sacos pesados de grano desde su granero hasta el molino del pueblo. Otros necesitaban que se araran sus campos, que se transportaran troncos pesados o que se realizaran otras tareas que requerían fuerza bruta. Esteban, quien nunca había tenido mucho dinero en su vida, de repente se encontraba con más trabajo del que podía manejar. Era una bendición inesperada, pero también presentaba nuevos desafíos. Su cuerpo anciano no estaba preparado para días completos de trabajo físico extenuante. Sus manos desarrollaron ampollas que se convertían en callos, su espalda dolía constantemente y cada noche se derrumbaba en su cama completamente exhausto. Pero a pesar del dolor y la fatiga, Esteban no se quejaba. Cada peso que ganaba era una victoria, una confirmación de que su decisión de salvar a Goliat había sido correcta. Con el dinero que ganaban, compró heno de buena calidad, grano nutritivo y hasta algunas zanahorias y manzanas como golosinas para el caballo. Goliat prosperaba con la buena alimentación y el trabajo regular. Su pelaje negro brillaba con salud, sus ojos estaban alertas y llenos de vida, y su disposición seguía siendo tan dulce y dócil como el primer día. Un mes después de haber comprado a Goliat por 3 pesos, Esteban había ahorrado casi 100 pesos, una cantidad que nunca había poseído en toda su vida. Pero más importante que el dinero era el cambio que había ocurrido en el pueblo. La gente ya no miraba a Goliat con miedo y hostilidad. Ahora lo veían como lo que realmente era, un animal noble y trabajador que merecía respeto y cuidado. Incluso don Mauricio, el alcalde que había estado dispuesto a permitir que la multitud matara a Goliat, se acercó un día a la granja de Esteban con una expresión que podría describirse como vergüenza. Llevaba en sus manos una canasta con pan fresco y algunas conservas que su esposa había preparado. Era su forma de disculparse sin tener que pronunciar las palabras que su orgullo no le permitía decir. Esteban, comenzó el alcalde, mirando al suelo en lugar de a los ojos del anciano. He venido a reconocer que estaba equivocado. Todos estábamos equivocados. Este caballo no solo no es ninguna maldición, sino que ha sido una bendición para nuestra comunidad. Varios agricultores me han dicho que gracias a Goliat pudieron preparar sus tierras a tiempo para la siembra. La economía del pueblo ha mejorado porque hay más trabajo que se puede realizar. Esteban aceptó la canasta con gracia, sin regodearse en la vindicación que sentía. El perdón era más importante que el orgullo, y él entendía que la gente había actuado por miedo, no por maldad. Todos cometemos errores, don Mauricio. Lo importante es que aprendamos de ellos. Goliat nunca guardó rencor contra ninguno de ustedes, y yo tampoco lo haré. Pero no todo era perfecto en este nuevo capítulo de sus vidas. El trabajo constante estaba cobrando un precio en el cuerpo de Esteban. Una mañana, mientras preparaba a Goliat para ir a trabajar en los campos de una viuda que necesitaba ayuda desesperadamente, Esteban sintió un dolor agudo en el pecho que lo hizo tambalearse. Se apoyó contra el costado de Goliat, respirando con dificultad mientras el mundo giraba a su alrededor. El caballo inmediatamente se quedó completamente inmóvil, como si entendiera que cualquier movimiento podría hacer que su compañero cayera. El episodio pasó después de unos minutos, pero dejó a Esteban asustado. Sabía lo que significaba ese dolor. Su padre había muerto de problemas del corazón y reconocía las señales, pero tenía compromisos, gente que dependía de él y de Goliat para completar trabajos importantes. No podía permitirse estar enfermo, no ahora cuando finalmente las cosas iban bien. Así que Esteban hizo lo que muchos hombres orgullosos de su generación hacían. Ignoró las advertencias de su cuerpo y continuó trabajando. Pero Goliat, con esa intuición especial que algunos animales poseen, parecía haber notado el cambio en su compañero. El caballo se volvió aún más cuidadoso en su trabajo, moviéndose más lentamente cuando Esteban caminaba a su lado,
deteniéndose por iniciativa propia cuando sentía que el anciano necesitaba descansar. Una tarde, mientras regresaban de un trabajo particularmente agotador, Esteban finalmente se derrumbó. El dolor en su pecho era insoportable y sus piernas simplemente se negaron a sostenerlo más. Cayó al suelo del camino polvoriento, consciente pero incapaz de moverse. Goliat se detuvo inmediatamente y se volvió para ver qué había pasado. Cuando vio a Esteban en el suelo, el caballo hizo algo extraordinario. En lugar de continuar su camino o simplemente esperar, Goliat se acercó a Esteban y cuidadosamente se acostó junto a él, posicionando su enorme cuerpo de manera que creaba sombra sobre el anciano caído. Luego comenzó a relinchar, un sonido fuerte y persistente que resonaba en el aire tranquilo de la tarde. El ruido era inusual, urgente, y no se detuvo hasta que atrajo la atención de algunos campesinos que trabajaban en un campo cercano. Los hombres corrieron hacia el camino y encontraron a Esteban inconsciente con Goliat, montando guardia sobre él. El caballo no permitió que nadie se acercara al principio, protegiendo a su compañero caído con una determinación feroz. Solo cuando reconoció a don Felipe, uno de los clientes regulares, Goliat permitió que se acercaran. Los hombres cargaron cuidadosamente a Esteban y lo llevaron de regreso a su casa, con Goliat siguiéndolos de cerca todo el camino, sus ojos nunca dejando de vigilar al anciano, el doctor del pueblo, don Sebastián, un hombre de mediana edad con un maletín negro desgastado lleno de remedios y sabiduría tradicional, llegó rápidamente. Después de examinar a Esteban, su diagnóstico fue serio, pero no desesperado. Su corazón está débil, muy débil. Necesita reposo completo durante al menos 2 meses, quizás más. Nada de trabajo físico, nada de estrés. Si no descansa, el próximo episodio podría ser fatal. Esteban, que había recuperado la conciencia pero seguía débil, escuchó las palabras del doctor con creciente desesperación. «Pero doctor», protestó con voz temblorosa, «tengo compromisos, gente que depende de mí y de Goliat. No puedo simplemente dejar de trabajar». Don Sebastián fue inflexible. «Esteban, si no descansas vas a morir. Es así de simple. Tu cuerpo te está diciendo que necesitas parar y debes escucharlo». Las semanas que siguieron fueron las más difíciles que Esteban había enfrentado en mucho tiempo. Confinado a su cama por órdenes del doctor, tenía que depender de la caridad de sus vecinos para las tareas más básicas. Pero lo que más le dolía no era su propia incapacidad, sino la preocupación por Goliat. ¿Quién cuidaría del caballo mientras él estaba postrado? ¿Quién se aseguraría de que tuviera suficiente alimento y agua? ¿Quién le daría la compañía y el afecto que el noble animal merecía? Desde su ventana, Esteban podía ver el corral donde Goliat pasaba la mayor parte del día. El caballo parecía inquieto, caminando de un lado a otro, mirando constantemente hacia la casa, como esperando que su compañero saliera en cualquier momento. Era desgarrador ver al animal tan claramente preocupado. Cada vez que alguien venía a visitar a Esteban, Goliat se acercaba al borde del corral, esperanzado, solo para desinflarse cuando veía que no era su amigo quien emergía de la casa. Fue don Felipe quien tuvo la idea que cambiaría la situación. Una tarde, reunió a varios de los agricultores que habían contratado los servicios de Goliat y Esteban en las semanas anteriores. «Escuchen», comenzó don Felipe con tono serio. «Esteban nos ha ayudado a todos cuando lo necesitábamos. Su caballo ha trabajado en nuestros campos, ha transportado nuestras cargas, ha hecho el trabajo que nos habría tomado días o semanas completar por nuestra cuenta. Ahora es nuestro turno de ayudarlo a él». Los hombres asintieron en acuerdo. «¿Pero qué podemos hacer?», preguntó uno de ellos. «Esteban no puede trabajar y sin su guía, ¿cómo podríamos usar al caballo?». Don Felipe sonrió.
He trabajado lo suficiente con Goliat como para entender sus señales y comandos. El caballo es extraordinariamente inteligente y responde bien a las instrucciones. Propongo que nos turnemos para cuidar de Goliat y para continuar trabajando con él. Los ingresos que genere el caballo irán directamente a Esteban para pagar sus medicinas y su comida. De esta manera, tanto el hombre como el animal estarán cuidados. La propuesta fue recibida con entusiasmo unánime. Se organizó un calendario donde cada agricultor se comprometía a cuidar de Goliat durante ciertos días de la semana. Unos se encargarían de alimentarlo y limpiarlo, otros de trabajar con él en diversos proyectos, y todos se asegurarían de que el dinero ganado llegara a Esteban. Cuando don Felipe le explicó el plan a Esteban, el anciano no pudo contener las lágrimas. Había pasado toda su vida siendo autosuficiente, nunca había tenido que depender de la caridad de otros, y la generosidad de sus vecinos lo conmovió profundamente. «No sé qué decir», murmuró con voz quebrada. «Nunca esperé tanta bondad. Dices gracias y te concentras en recuperarte», respondió don Felipe con una palmada suave en el hombro. «Eso es todo lo que necesitas hacer». Sin embargo, Goliat no entendía estos arreglos humanos. Para el caballo, había solo una persona que importaba, solo un amigo verdadero, y esa persona estaba encerrada en aquella casa sin salir. Aunque los agricultores eran amables con él y lo trataban bien, Goliat trabajaba de forma mecánica, sin el entusiasmo que había mostrado cuando Esteban estaba a su lado. Cada noche, después de que el agricultor de turno lo devolvía al corral, Goliat se paraba junto a la cerca más cercana a la casa y miraba hacia la ventana de Esteban durante horas. Esteban también sufría por la separación. Desde su cama podía escuchar los relinchos ocasionales de Goliat, sonidos que reconocía como llamados hacia él. Una noche, la necesidad de ver a su amigo se volvió insoportable. A pesar de las protestas de su cuerpo débil, Esteban se levantó de la cama, se envolvió en una manta y salió lentamente al porche. La luna llena iluminaba el corral con una luz plateada, y allí estaba Goliat, magnificente y solitario. En el momento en que el caballo vio a Esteban, su reacción fue inmediata. Goliat cruzó el corral a medio galope y presionó su enorme cabeza contra la cerca, estirándose tanto como podía para acercarse a su amigo. Esteban caminó despacio hasta la cerca y extendió sus manos temblorosas para acariciar el hocico suave del caballo. «Te extraño, amigo», susurró Esteban, sintiendo las lágrimas rodar por sus mejillas arrugadas. «Perdóname por no poder estar contigo como antes, pero voy a mejorar, te lo prometo. Vamos a volver a trabajar juntos». Goliat presionó su cabeza más fuerte contra las manos de Esteban, un gesto de afecto puro que no necesitaba traducción. En ese momento, bajo la luz de la luna, el vínculo entre ellos se fortaleció aún más. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La salud de Esteban mejoraba lentamente bajo el cuidado atento del doctor y la bondad de sus vecinos que le traían comida nutritiva y medicinas. Pero el verdadero motor de su recuperación era la promesa que le había hecho a Goliat. Cada día, desde su ventana o su porche, observaba al caballo trabajar con diferentes agricultores, y cada día se prometía a sí mismo que pronto estaría lo suficientemente fuerte como para volver a estar a su lado. Goliat también mostraba cambios durante este tiempo. Aunque seguía siendo obediente y trabajador con los agricultores, había desarrollado un comportamiento peculiar. Cada vez que terminaba una tarea, sin importar dónde estuviera en el pueblo, Goliat insistía en regresar directamente a la granja de Esteban. Los agricultores aprendieron que no tenía sentido intentar mantenerlo en sus propias propiedades durante la noche. El caballo se volvía inquieto e incluso un poco terco hasta que lo dejaban volver a casa. Una noche,
2 meses después del colapso de Esteban, una tormenta terrible azotó San Cristóbal. Los vientos aullaban como lobos hambrientos, la lluvia golpeaba las ventanas con furia, y los relámpagos iluminaban el cielo con destellos cegadores seguidos de truenos ensordecedores que hacían temblar las casas hasta sus cimientos. Esteban, aunque ya mucho más fuerte, se preocupaba por Goliat afuera en el corral. El establo era demasiado pequeño para el caballo gigante, así que Goliat tenía que soportar la tormenta a la intemperie. A medida que la tormenta empeoraba, los pensamientos de Esteban se volvieron cada vez más angustiados. Se levantó de la cama, decidido a al menos verificar que Goliat estuviera bien, pero cuando intentó abrir la puerta principal, el viento era tan fuerte que lo empujó hacia atrás. Era demasiado peligroso salir. Todo lo que podía hacer era mirar por la ventana, intentando vislumbrar al caballo a través de las cortinas de lluvia. Entonces, en un momento de claridad entre relámpagos, Esteban vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Parte de la cerca del corral se había derrumbado y Goliat no estaba. El caballo había desaparecido en medio de la tormenta. El pánico se apoderó de Esteban. En su condición debilitada sabía que no debía salir en una tormenta así. Pero la idea de que Goliat estuviera perdido o herido era insoportable. Ignorando toda precaución, Esteban se puso su abrigo más grueso, tomó una linterna y salió a la noche tormentosa. El viento casi lo derribó inmediatamente, y la lluvia era tan intensa que apenas podía ver más allá de unos metros. Gritó el nombre de Goliat una y otra vez, pero su voz era tragada por el rugido de la tormenta. Comenzó a buscar por los alrededores de la propiedad. Cada paso era una lucha contra los elementos y contra su propio cuerpo débil. El esfuerzo era demasiado para él. Después de solo unos minutos de búsqueda, Esteban sintió ese dolor familiar en el pecho, más intenso que nunca. Sus piernas se debilitaron y cayó de rodillas en el barro, luchando por respirar. La linterna se le cayó de las manos y se apagó, dejándolo en la oscuridad casi total, excepto por los ocasionales relámpagos. Este es el final, pensó Esteban con una claridad extraña. Voy a morir aquí en el barro, y nunca sabré qué le pasó a Goliat. Pero justo cuando estaba a punto de rendirse, escuchó un sonido que penetró incluso el rugido de la tormenta. Un relincho fuerte, urgente, cercano. Esteban levantó la cabeza con esfuerzo y vio, iluminado por un relámpago, a Goliat corriendo hacia él. El caballo no había escapado ni se había perdido. Había roto la cerca para ir en busca de su amigo, sintiendo de alguna manera que Esteban estaba en peligro. Goliat llegó hasta donde estaba Esteban caído y se arrodilló junto a él, algo extraordinario para un caballo de su tamaño. Con su enorme cuerpo, creó un escudo contra el viento y la lluvia. Esteban, reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban, se aferró a la crin de Goliat. El caballo, entendiendo lo que necesitaba hacer, se levantó lentamente, llevando al anciano con él. Esteban logró montarse torpemente sobre el lomo del caballo, aferrándose con todas sus fuerzas. Goliat caminó cuidadosamente de regreso a la casa, cada paso medido y deliberado para no sacudir demasiado a su carga preciosa. Cuando llegaron al porche, el caballo se arrodilló nuevamente, permitiendo que Esteban desmontara de forma segura. Con su último gramo de fuerza, Esteban empujó la puerta abierta y se arrastró adentro. Desde el interior de la casa, Esteban miró hacia afuera y vio a Goliat todavía en el porche, negándose a moverse a pesar de la lluvia que caía sobre él. El caballo montaba guardia, asegurándose de que su amigo estuviera a salvo. Esteban quería abrir la puerta y dejar entrar a Goliat, pero la puerta era demasiado pequeña y el porche demasiado bajo. Todo lo que podía hacer
era acercarse a la ventana y presionar su mano contra el vidrio. Goliat vio el gesto y presionó su hocico contra el vidrio desde el otro lado. Allí permanecieron durante toda la noche, separados por una delgada barrera de vidrio, pero unidos por un lazo más fuerte que cualquier material. Cuando amaneció y la tormenta finalmente amainó, los vecinos comenzaron a salir de sus casas para evaluar los daños. Árboles caídos bloqueaban los caminos, techos habían sido arrancados y varios campos estaban inundados. Fue don Felipe quien notó primero que algo estaba mal en la granja de Esteban. La cerca estaba destruida y no había señales de movimiento en la casa. Reunió a varios hombres y corrieron hacia la propiedad. Lo que encontraron los dejó sin palabras. Esteban estaba tendido en el suelo de su sala, apenas consciente, con signos evidentes de haber sufrido otro episodio cardíaco severo. Y allí, en el porche, empapado y tembloroso pero firme en su posición, estaba Goliat vigilando. El caballo había permanecido allí toda la noche bajo la tormenta, sin buscar refugio para sí mismo, solo asegurándose de que Esteban no estuviera solo. Don Felipe gritó pidiendo ayuda mientras otros corrían a buscar al doctor. Intentaron mover a Goliat del porche para poder entrar más fácilmente, pero el caballo se negó a moverse hasta que vio que Esteban estaba siendo atendido adecuadamente. Solo entonces se apartó, pero permaneció cerca, sus ojos nunca dejando de vigilar a su amigo. El doctor Sebastián llegó rápidamente y después de examinar a Esteban, su rostro mostró una preocupación grave. Este episodio fue peor que el anterior. Su corazón está muy débil. Necesita atención constante durante los próximos días. Es cuestión de vida o muerte. Si sobrevive esta crisis, tiene que prometer que nunca más hará esfuerzos físicos tan extremos. Salir en medio de esa tormenta casi lo mata. Cuando Esteban finalmente recuperó suficiente conciencia para hablar, sus primeras palabras fueron sobre Goliat. «¿Está bien el caballo?», preguntó con voz débil. «¿Está herido?». Don Felipe tomó su mano con suavidad. «Goliat está bien, Esteban. De hecho, te salvó la vida de nuevo. Ese caballo es un milagro». La noticia de lo que había sucedido esa noche tormentosa se extendió por todo San Cristóbal, como un incendio. La historia de cómo Goliat había roto la cerca para buscar a Esteban, cómo lo había cargado de regreso a casa y cómo había montado guardia toda la noche bajo la tormenta, tocó el corazón de cada persona en el pueblo. Incluso los más escépticos, aquellos que todavía guardaban reservas sobre el caballo, no podían negar la devoción extraordinaria que el animal había demostrado. Las personas comenzaron a visitar la granja de Esteban en números sin precedentes. Traían comida, medicinas, mantas y cualquier cosa que pensaran que podría ayudar. Pero también traían algo más importante. Traían disculpas. Uno por uno. Aquellos que habían estado en la plaza aquella noche terrible meses atrás, aquellos que habían gritado por la muerte de Goliat, venían a pedir perdón. Doña Mercedes, una mujer que había sido particularmente vocal en sus acusaciones contra el caballo, llegó con lágrimas en los ojos. «Esteban, yo fui una de las que gritó más fuerte esa noche. Quería que mataran a este noble animal porque tenía miedo, porque era más fácil culpar a algo que no entendía que enfrentar las verdaderas causas de nuestros problemas. Pero lo que Goliat ha demostrado, su lealtad, su amor incondicional hacia ti, me ha enseñado una lección que nunca olvidaré. Los animales a menudo son mejores que nosotros los humanos. Por favor, perdóname». Esteban, débil pero con el corazón lleno, tomó la mano de la mujer. «Ya está perdonada, doña Mercedes. Todos actuamos por miedo, y el miedo nos hace cometer errores. Lo importante es que aprendemos de ellos». Durante las siguientes semanas, mientras Esteban se recuperaba lentamente,
El pueblo entero se unió no solo para cuidarlo a él, sino también a Goliat. Se construyó un establo nuevo, lo suficientemente grande para albergar cómodamente al caballo gigante. Los niños del pueblo, que antes habían sido advertidos de mantenerse lejos del caballo maldito, ahora venían a visitarlo diariamente trayendo zanahorias y manzanas. Goliat, con su paciencia infinita, permitía que los pequeños lo acariciaran y jugaran cerca de él. La historia de Esteban y Goliat se convirtió en leyenda mucho antes de que sus protagonistas dejaran este mundo. Pasaron 5 años desde aquella noche en la plaza cuando un pueblo enfurecido quiso matar a un caballo inocente y un anciano pobre ofreció sus últimos 3 pesos para salvarlo. 5 años que transformaron no solo las vidas de un hombre y un animal, sino el alma entera de San Cristóbal. Esteban, quien había estado al borde de la muerte en 2 ocasiones, vivió para ver sus 70 años. Su corazón nunca volvió a ser fuerte, pero tampoco necesitaba serlo. Ya no trabajaba en los campos, ese tiempo había quedado atrás. En cambio, pasaba sus días en una mecedora en su porche, con Goliat siempre cerca, pastando tranquilamente o simplemente descansando a la sombra del gran árbol que había crecido más frondoso con los años. Los niños del pueblo venían a visitarlos regularmente, sentándose a los pies de Esteban mientras él les contaba historias de su juventud, y Goliat permitía pacientemente que los más pequeños se apoyaran contra su costado cálido. El establo que la comunidad había construido para Goliat era ahora una estructura sólida y hermosa, con espacio suficiente para que el caballo se moviera cómodamente. Pero la mayoría de las noches, Goliat prefería dormir en el corral, donde podía ver la ventana del dormitorio de Esteban. Era como si el caballo necesitara esa conexión visual constante, esa certeza de que su amigo estaba cerca y a salvo. Don Mauricio, el alcalde que una vez estuvo dispuesto a permitir la ejecución de Goliat, había comisionado una placa de bronce que ahora estaba montada en la plaza principal del pueblo. La inscripción decía: en memoria de la noche en que casi cometimos un gran error. Que Goliat y Esteban nos recuerden siempre que la compasión es más fuerte que el miedo y que el verdadero valor se encuentra en defender a los indefensos. La placa se había convertido en un lugar de reflexión para los habitantes del pueblo, un recordatorio constante de sus propias capacidades tanto para el bien como para el mal. Una tarde de otoño, cuando las hojas comenzaban a tornarse doradas y el aire llevaba ese frescor que anuncia el cambio de estación, Esteban sintió que algo había cambiado en su interior. No era dolor ni malestar, sino una claridad extraña, una sensación de que su tiempo en este mundo estaba llegando a su conclusión natural. No le tenía miedo a la muerte. Había vivido una vida larga y en sus últimos años había conocido una felicidad que nunca imaginó posible. Esa noche, pidió a don Felipe y a otros vecinos cercanos que vinieran a su casa. Cuando estuvieron reunidos, Esteban habló con voz tranquila pero firme. Amigos míos, siento que pronto partiré de este mundo. No tengo familia, ningún heredero de sangre, pero tengo a Goliat, y mi última voluntad es que él sea cuidado por toda la comunidad. No pertenece a nadie en particular, sino a todos ustedes. Que cada familia del pueblo tome turnos en su cuidado, y que nunca permitan que alguien le haga daño o lo trate con crueldad. Todos los presentes tenían lágrimas en los ojos mientras prometían cumplir con sus deseos. Don Felipe tomó la palabra. Esteban, has cambiado este pueblo. Nos mostraste que un solo acto de bondad, 3 pesos dados con amor puro, pueden crear ondas que tocan cientos de vidas. Goliat será honrado y amado por generaciones, te lo prometemos.
3 días después, en una mañana tranquila mientras los primeros rayos del sol pintaban el cielo de rosa y dorado, Esteban falleció pacíficamente en su sueño. Don Felipe fue quien descubrió su cuerpo, y fue también quien tuvo la difícil tarea de darle la noticia a Goliat. El caballo, como si entendiera las palabras que no necesitaban traducción, se acercó a la ventana del dormitorio de Esteban y permaneció allí, inmóvil, durante horas. El funeral fue el evento más grande que San Cristóbal había visto en décadas. Personas de pueblos vecinos que habían escuchado la historia vinieron a presentar sus respetos, pero nadie lloró con más profundidad que Goliat. El caballo caminó en la procesión fúnebre, sin necesidad de ser guiado, siguiendo el ataúd como si fuera lo más natural del mundo. Cuando llegaron al cementerio y bajaron el ataúd a la tierra, Goliat se acercó al borde de la tumba y inclinó su gran cabeza, un gesto de despedida que no había un solo ojo seco entre los presentes. Los años pasaron y Goliat vivió exactamente como Esteban había deseado, cuidado por toda la comunidad. El caballo trabajaba ocasionalmente, pero principalmente era un símbolo viviente del legado de bondad que Esteban había dejado. Los niños crecieron escuchando la historia del hombre que dio todo por salvar a un animal que nadie quería, y de cómo ese animal devolvió ese amor multiplicado por 1000. Cuando Goliat finalmente falleció a la avanzada edad de 28 años, fue enterrado en un lugar especial junto al cementerio, con una lápida que decía simplemente: Goliat, el gigante bondadoso, nos enseñó que el amor no conoce especies ni límites. Y así, la historia de 3 pesos que salvaron 2 vidas y transformaron un pueblo entero, pasó a formar parte del alma de San Cristóbal, recordada y contada cada generación como un testimonio del poder redentor de la compasión.